Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en este área, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Ya para entrar en materia, algo que siempre, digamos, ha caracterizado, o por lo menos ante la opinión pública, a la derecha, es su falta de empatía, es su amor por el poder, es su amor por la plata, mientras que, bueno, el izquierdista es una persona que hace todo de manera voluntaria, una persona que entrega, se sacrifica, ¿no? Por el bien común, por el bien colectivo, y esa es más o menos la narrativa que hay dentro de la opinión pública, bueno, respecto a la gente de cada ideología. ¿Qué sucede? Y acá es donde se va a poner interesante la cuestión, y por eso lo coloco además como lo más destacado. En varias oportunidades los políticos durante la campaña dicen que ellos no van a cobrar ni un solo centavo, ¿no? En caso de ser electos al cargo que sea el que se estén postulando. En Argentina, por ejemplo, vimos el caso de ella es senadora, creo que por la ciudad de Buenos Aires, pero senadora en la localidad, no en el Senado Nacional, o es congresista también por la localidad, algo así. Es el cargo que esta señora ocupa. Y bueno, cuando ella se lanzó en la primera oportunidad, en la campaña prometió eso: yo no voy a cobrar absolutamente nada si llego a ganar en las elecciones. Y por cierto, creo que se lanzó muy joven, creo que fue la congresista más joven electa en ese ciclo electoral. Adivinen qué sucedió. Esta es una señora de izquierda, una muchacha de izquierda en aquel momento. Bueno, evidentemente llegó al poder y por supuesto que quiso cobrar su salario. Bueno, ellos cambian después el argumento, es que yo tengo que vivir, etcétera, etcétera. No sé entonces para qué lo prometen durante la campaña. Después vino alguien de derecha llamado Javier Milei que se lanzó como candidato al Congreso sí nacional y prometió exactamente lo mismo. Si yo gano, no voy a recibir ni un solo dólar como diputado, porque bueno, esta plata no me pertenece a mí, sino a ustedes, y lo que ha hecho es cumplir las promesas desde que llegó allí. Todos los meses, cuando va a recibir su pago, lo que hace es un sorteo en donde cualquier persona se puede registrar. Incluso creo que el primero que ganó el sorteo, por cierto, muy curioso, era alguien con tendencia o con favoritismo hacia el kirchnerismo. Pero bueno, Javier Milei, independientemente, hace ese sorteo, el ganador se lleva el salario de él ese mes. Cumplió su palabra. Recuerden, la derecha es mala y está enferma por poder y por dinero, y la izquierda es humanitaria y hace las cosas de manera voluntaria y no necesita ningún tipo de incentivo económico para representarte y defender tus intereses, ¿no? Esto pasó en Argentina. Ofelia Fernández versus Javier Milei. Ofelia sigue cobrando, Javier Milei no ha cobrado ni un solo dólar. En Perú sucedió algo más o menos similar. Pedro Castillo durante la campaña: bueno, yo soy un tipo de izquierda, yo no hago esto por mí, sino por ustedes, no voy a cobrar absolutamente nada. Sabemos que eso no fue así. Efectivamente llegó al poder y no solamente sí cobró, sino que además incluso trató de hacer un golpe de Estado, porque bueno, estaba tan aferrado al poder, tan enfermo, que se terminó comportando de esa manera. Ahora en Perú, el representante de la extrema derecha, conserva rancio y qué sé yo, X, Y o Z, colóquele el adjetivo que usted quiera, fascista, me imagino que también lo deben llamar, Rafael López Aliaga, que quedó de tercero, por cierto, en las elecciones presidenciales pasadas, quedó eh, Keiko Fujimori en la primera vuelta, Pedro Castillo y después Rafael López Aliaga, ha ganado como alcalde de Lima. Y adivinen que él prometió que él no iba a cobrar si llegaba al poder. Este señor de extrema derecha lo está cumpliendo. Ya se oficializó su renuncia a este salario y bueno, dando, digamos, haciendo cumplimiento de su palabra. A diferencia de Pedro Castillo, a diferencia de Ofelia Fernández, bueno, la gente de derecha parece ser que cuando prometen esto específicamente, Donald Trump fue otro, por cierto, importante también recordarlo. Donald Trump dijo: yo no necesito el salario de presidente, que acá es bastante alto, son $400,000 al año, si mal no recuerdo, y él por ley se tenía que cobrar algo, entonces sus cheques eran de un dólar anual, y lo otro lo que hacía era donarlo a, a organizaciones o incluso a otras partes del gobierno, pero él como tal no recibió ni un solo dólar. Y bueno, Rafael López Aliaga está haciendo esto, y yo me pregunto, ¿por qué será que les cuesta tanto mantener esta promesa? Yo no estoy diciendo que la persona que quiera ser servidor público no tenga derecho a tener un salario, no tenga derecho a hacer de eso, ya que le va a dedicar tanto tiempo, que de una u otra manera sea rentable para él o para ella. De hecho, quizás en algunos casos te pueda hasta
evitar casos de corrupción, porque en muchas oportunidades, cuando tienen poder y tienen salarios muy bajos, entonces, bueno, por ciertas cositas, por recibir, digamos, ingresos adicionales que necesitan para poder subsistir, entonces terminan cayendo en actos de corrupción, gente que quizás en una situación más normal no lo hubiese hecho. No lo estoy justificando, pero solo estoy diciendo que incluso es un argumento para defender esto. Pero si tú no estás dispuesto a cumplir esta promesa de quitarte el salario, entonces no la hagas en campaña. Realmente nadie está esperando eso de ti. Eso tú lo estás colocando allí como algo más para hacerte más atractivo, ¿no? Ante el electorado. Pero bueno, ten la decencia de si lo vas a prometer, por lo menos lo cumples. Les mencioné 3 de derecha en la región, uno en Estados Unidos, uno en Perú y uno en Argentina, que lo han hecho, y les mencioné 2 de izquierda que lo prometieron y no lo hicieron, que fueron Pedro Castillo y Ofelia Fernández, uno en Perú y uno en Argentina también. Así que bueno, creo que es importante mantener este tipo de cosas en el foco, porque a veces la gente pierde la perspectiva porque se dejan envenenar justamente por los medios de comunicación que han vendido esa narrativa que mencioné desde un principio. Y bueno, como todos los días también tenemos las payasadas políticas. De este señor ya hemos hablado acá, pero es importante volver a hacerlo. ¿Por qué? Les voy a dar algo de contexto. Punto número 1. El actual alcalde de Nueva York, él se llama Eric Adams, si no lo recuerdo, dijo en algún momento, sí, Eric Adams, dijo en algún momento que Nueva York siempre iba a permanecer como una ciudad abierta, ¿no? Para todos los migrantes que quisieran mudarse a Nueva York, valga la redundancia, evidentemente. Y bueno, cuando comenzaron precisamente a irse los migrantes hacia Nueva York, ¿qué es lo que hemos visto? Que este señor ha hablado de que hay una emergencia, de que no los pueden sostener a todos. De hecho, le están protestando, ojo, y muy malas protestas, ¿no? Un grupo de mayoritariamente venezolanos, aunque hay gente de otras nacionalidades también, que estuvieron recibiendo, creo que por 6 meses, bueno, alojamiento y comida en un hotel de lujo que costaba $300 la noche. Ya lo dejaron de hacer, y entonces ahora andan protestando que ellos quieren vivienda permanente y qué sé yo. Una actitud bastante cuestionable, bastante criticable, bastante asquerosa. De hecho, me da pena compartir nacionalidad con esa gente. Pero independientemente, bueno, fue este señor que dijo que Nueva York iba a estar abierta para todos los migrantes que quisieran venir, empezó a tomar ese tipo de decisiones. Entonces los saca de los hoteles de lujo, no sé, me parece que va en contra de lo que él había prometido. Dice que ya no pueden recibir más porque están en emergencia, cuando él había dicho que Nueva York siempre, y hago énfasis en eso, él dijo en su tweet que siempre iba a estar abierta para los migrantes que quisieran venir. Y sumado a esto, ha habido muchas críticas por parte de los demócratas. ¿Hacia quiénes? Hacia Ron DeSantis, específicamente, gobernador de la Florida, y hacia Greg Abbott, gobernador de Texas. ¿Por qué? Porque ellos han estado enviando aviones o autobuses hacia ciudades santuarios. ¿Qué son las ciudades santuarios? Las ciudades en donde, por ejemplo, ICE no hace ningún tipo de redadas. Ahí es por decirlo de alguna manera, el cuerpo armado del servicio de inmigración, ¿no? Entonces en esas ciudades no hacen ningún tipo de redadas, y esta gente dijo, bueno, en Texas y en Florida no los queremos, vamos a mandarlos ¿a dónde? A Nueva York. Los mandaron algunos a Washington, D.C. El caso de Florida que más pegó fue los 2 aviones que mandaron a Massachusetts, a una isla privada, ¿no? Y entonces, bueno, allí los demócratas que tanto hablan de la inmigración, y ojo, yo soy pro inmigración, se agarran los pelos de la cabeza y dicen, no, no podemos aguantar esto. Esto sí, que se lo ganen los demás estados, pero en mi patio, frente a mi casa, no los quiero. Bueno, a ellos los criticaron, los acusaron incluso de tráfico de gente, óigase bien, tráfico de gente, a DeSantis y a Abbott, ¿no? Por hacer esto de mandar en autobuses a los migrantes que ellos no querían en sus estados. Bueno, resulta que ahora que Nueva York, la ciudad, ¿no? El alcalde está viendo esta crisis o viviendo esta crisis en carne propia, está haciendo exactamente lo mismo y está mandando a los migrantes ilegales, ¿no? En autobuses a la frontera con Canadá, porque ahora esa es la nueva tendencia, ¿no? Están tratando de vender estos migrantes que estaban en Nueva York. Mira, vénganse a Canadá, en Canadá están pagando $35 la hora, te dan esto, aquello, no sé. Digamos que se está popularizando ahora dentro de los migrantes que estaban ilegales en Nueva York, irse a Canadá. Y bueno, la ciudad de Nueva York, imagínense ustedes, está haciendo exactamente lo mismo que le criticaron a DeSantis y a Abbott allá en Texas con los migrantes. Yo me pregunto, ¿los demócratas no van a catalogar esto como tráfico de gente? Porque eso es lo que hicieron con los otros 2 estados. O acá, como lo está haciendo un demócrata, entonces sí tiene sentido, ¿no? Tomar estas medidas, que bueno, de una u otra manera ya se está demostrando que el tema migratorio no es tan color rosa como lo estaban pintando algunos. Veremos qué sucede. Estoy seguro que esto va a seguir ocurriendo, pero lo que queda demostrado es que al momento de hablar, bueno, los políticos
dicen cualquier cantidad de disparates, pero al momento de accionar hacen todo lo contrario. Y por eso lo coloco en, acá lo tienen, payasadas políticas. Bueno, como todos los martes tenemos giro a la derecha y hoy me voy a enfocar en algo que yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión. Siempre que sale alguien de extrema izquierda, en su campaña trata de deslindarse de lo que realmente ellos piensan. Y acá es donde uno debería tratar de ser un poco más serio y hacer análisis basados no en lo que diga el político, sino en la trayectoria que tienen estas personas. Por ejemplo, Hugo Chávez, cuando fue candidato a la presidencia de Venezuela, él dijo que lo que había en Cuba era una dictadura, que él no iba a expropiar absolutamente nada. Medios de comunicación específicamente dijo que no, que bastaba con el canal del Estado, que él iba a respetar la propiedad privada, que él era amigo de los empresarios, que él no iba a querer perpetuarse en el poder. Y eso básicamente, bueno, tratando de demostrar el talante democrático, entre comillas, que tenía, y evitar que el miedo que mucha gente advirtió que iba a suceder si este individuo llegaba al poder, pasara, que lamentablemente eso fue lo que pasó. Ya, bueno, 20 y tantos años después, 24 años después, ya vemos que efectivamente Hugo Chávez no cumplió nada de eso, sino que demostró que era de izquierda. Y de hecho, cuando le preguntaron eso, que si él era de izquierda o qué sé yo, él dijo que no, que él era democrático y esa era su versión. Gustavo Petro hizo lo propio durante su campaña, lo mismo hizo Pedro Castillo, lo mismo hizo Gabriel Boric en Chile, lo mismo hizo Alberto Fernández en Argentina, porque bueno, en la campaña tratan de moderarse, pero cuando llegan al poder, evidentemente sí implementan todo. Y esto es muy fácil de ver por el tipo de políticas que tengan, ¿no? Y por el tipo de lenguaje que usan, aunque lo disfracen. Por ejemplo, ellos no te van a decir que son comunistas, ¿no? Pero que creen en la justicia social. Esos son los eufemismos que utilizan. Y bueno, resulta que el maestro de la región en todo esto, Fidel Castro, utilizó exactamente la misma estrategia. Cuando estaba en la guerrilla, a él lo entrevistaron, le hicieron una entrevista que a mi juicio es bastante interesante, le voy a colocar el primer minuto, minuto y medio, 2 minutos máximo. Creo que en el primer minuto dice lo más importante. En donde, bueno, básicamente el señor Fidel Castro estaba diciendo exactamente lo mismo. Y de hecho niega rotundamente ser marxista o ser comunista, y niega querer llegar al poder y niega querer expropiar la propiedad privada, ¿no? Y niega que, bueno, si llega al poder, porque él sí dice lo que vamos a buscar es hacerlo todo de manera democrática, él niega querer llegar al poder por la fuerza y aferrarse al poder. 60 años, más de 60 años de la tiranía cubana. Pero bueno, les dejo acá el video que está en inglés, pero tiene subtítulos. Presten la atención y hora de reflexionar. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners, or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production, to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, nor for any other charge. I cannot answer you about myself because I don't think about that. Bueno, el video es mucho más largo, se está haciendo viral en redes sociales, así que lo pueden buscar el que esté interesado. Pero esta entrevista yo creo que nos da un reflejo de lo que estos individuos son capaces de hacer por tomar el poder. Fíjense, todo lo que dijo allí fue una cantidad de mentiras que uno ahora viendo en retrospectiva, bueno, lo ve con mucha más facilidad y claridad. Pero la gran pregunta es por qué seguimos cayendo en el mismo juego. Pensamos, por ejemplo,
y digo pensamos, bueno, como región, porque evidentemente nosotros estamos bien despiertos en este espacio, ¿no? Pero que Gustavo Petro va a ser distinto. Si él tiene el chance, si él no se logra aferrar al poder, es porque no lo dejan, no porque no tengan la intención. Lo mismo con el Boric en Chile, lo mismo con el Alberto Fernández y bueno, el kirchnerismo en general, ¿no? En Argentina, Pedro Castillo trató de hacerlo, ahí quedó la prueba, y hoy no es él. De hecho, el día de mañana puede ser el señor Antauro Humala, ¿no? Que es un tipo bastante también radical. El gran problema es que la gente nos sigue apoyando, ¿no? Y que no vea las similitudes entre individuos como Fidel Castro, Hugo Chávez y Gustavo Petro. Bastante grave. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que también activen la campanita para que cada vez que montemos nuestro contenido exclusivo, usted sea el primero en enterarse, que le dé like al video y lo más importante de todo, que lo comparta con sus familiares y amigos para que ellos también estén bien informados. Recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha con una interesante y polémica entrevista. No se la pueden perder.